noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este jueves 12 de diciembre. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Daniela, buenas noches, amigos televidentes y también radio escuchas, gracias por estar con nosotros. Vamos con los titulares. Antaya asegura que la integridad de las políticas públicas sería un método para combatir la corrupción. La supuesta filtración de los Varela Leaks revela despidos injustificados en la pasada administración. Presentan informes sobre el trabajo infantil en Panamá. Biblioteca Nacional tendrá exposición en torno a los 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. En Notas del Mundo, hallan restos del avión militar chileno flotando en la zona donde se perdió el rastro hace 2 días. Y el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, llegó el jueves a Buenos Aires en condición de asilado y recibirá el estatus de refugiado. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con la información. Varela Leaks revela supuestos despidos injustificados en la pasada administración, aseguran los capitanes y oficiales de cubierta del Canal de Panamá. En conferencia de prensa, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta de la Autoridad del Canal de Panamá denuncian los despidos injustificados por parte de la pasada administración. En donde tenemos de manera detallada los hechos, tenemos también una correspondencia que se le dirigió al ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, en su momento, donde le solicitábamos ayuda para mediar el tema con la administración. También le estamos adjuntando la carta donde él nos contesta de que ellos no podían involucrarse en estos temas. Pero también le incluimos los supuestos chats donde aparecen las conversaciones que muestran que sí se estaba involucrando en los temas que nos aquejaban. Solicitamos al actual administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricauter Vázquez, que se investigue este caso. De lo contrario, tomaremos acciones legales con todos los involucrados, expresó el abogado de los capitanes, Boris Arjona. Hay indicios, una vez que estos fueron divulgados, hay indicios que muestran que los hechos ocurridos en el Canal de Panamá el día 12 de abril del 2018, en la cual el Canal de Panamá acusa a los capitanes de remolcador de paralizar las operaciones, ¿verdad?, los tránsitos de los buques. En estos se muestra en que el ex ministro, ¿verdad?, de Asuntos del Canal, para ese entonces el ministro ingeniero Roy, él le dice al presidente de la República, al presidente Varela, el 10 de abril, posiblemente lo que iba a suceder el día 12 de abril. Augusto Ureña, secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales, expresó que han conversado con el actual administrador. Sin embargo, le preocupa que continúan la suspensión de al menos 20 capitanes. Pero en su momento la Autoridad del Canal de Panamá manipuló la información que presentó a la Fiscalía y esta, de buena fe, pensando que era información veraz, archiva el expediente. Sin embargo, ahora mandan y tenemos notas aquí en donde hay cifras de lo que el Canal de Panamá dejó de percibir. Hay filtraciones, tenemos un fallo de la Junta de Relaciones Laborales en donde declara que fue ilegal, fue una práctica desleal lo que la Autoridad del Canal utilizó el día 12 de abril del 2018 al suprimir un tercer capitán. Eso fue declarado ilegal de manera unánime por la Junta de Relaciones Laborales. De acuerdo al secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales, se ha podido confirmar estos despidos injustificados debido a las supuestas conversaciones de los Varela Leaks. Con cámara de Uriel Arce, Milady Madrid, FETV Diario. La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, se refirió a las investigaciones que se realizarán debido a la supuesta denuncia con respecto a las libretas de la Lotería Nacional.
Lo estoy evaluando con el departamento, en este caso asesoría legal, pero justamente hay una situación, cuando estamos hablando de la ley 6 del 2002, que es la ley de transparencia, y estamos hablando de la ley 33, que regula y crea la autoridad, estamos hablando de qué, de información confidencial, de acceso restringido, pero tiene que esta misma ser fundamentada, motivada y calificada. Nosotros tenemos entonces que entrar, en definitiva, en virtud de esa resolución, a determinar si eso cumple con la ley 6 y la ley 33, nos tenemos que pronunciar, y si no, buscaremos de igual manera el pronunciamiento, en este caso, de la Procuraduría de la Administración, que también justamente tiene que ver con este tema y regula y da entonces ese reforzamiento que tenemos nosotros como institución. Y a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades para erradicar el trabajo infantil, aún persiste este flagelo. Según datos en Panamá, unos 23.855 niños y adolescentes actualmente se dedican a trabajar debido a diversas situaciones que les han llevado a realizar algún tipo de trabajo, dejando a un lado los estudios. Y aunque se han buscado mecanismos para erradicar el trabajo infantil, aún hace falta mucho camino por recorrer. Estadísticamente manejamos las últimas cifras, que son los 23.800 jóvenes que todavía tenemos en riesgo de trabajo infantil. Nosotros con esta cifra hemos incentivado y hemos estado tratando de trabajar cada una de las iniciativas que como país vamos a poder trabajar en cada una de las áreas donde nosotros todavía detectamos la presencia de trabajo infantil. Según los representantes del Ministerio de Trabajo, se han podido detectar a niños de hasta 5 años trabajando en zonas rurales del país, lo que les envía un claro mensaje, y es que en muchos casos los aspectos culturales pesan más que las leyes que prohíben este tipo de hechos. Justamente uno de los puntos que nosotros acabamos de presentar ahí es la necesidad de abocarnos a estudios de comparación de incidencia entre trabajo infantil y deserción escolar. Nosotros tenemos eso pendiente para el año que viene. En el momento actual nosotros vemos que hay muchos niveles de pobreza y que muchos de los niños que están en trabajo infantil están dedicados a esa circunstancia porque los padres no tienen los recursos necesarios. Y si nos vamos a las áreas de naturaleza indígena, también vemos que aparte de los niveles de pobreza hay un elemento cultural que también tenemos que trabajar en esa circunstancia. Angélica Lavítola, representante de Casa Esperanza, mencionó que es necesario orientar a los familiares de los jóvenes y niños que en la actualidad están formando parte del sector laboral. Hablar mucho con los padres, hay que hacerles entender. Muchos de estos padres han sido objeto también de lo mismo, o sea que hay un círculo que se ha mantenido con el pasar de los años. Hay que romper el círculo. Nosotros hemos logrado después de muchos años trabajar con los padres y que ellos entiendan y asuman y comprendan que si el niño no va a la escuela, el círculo de la pobreza se mantiene. Que esté en la calle no es positivo y los peligros que hay en la calle o en un campo pueden ser mayores, más grandes de los que ellos a veces se imaginan. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Tenemos áreas muy sensitivas como la de las comarcas y el área de los cafetales, que todavía tenemos presencia de niños realizando trabajos peligrosos. Y cuando vemos exactamente en la ciudad, nosotros tenemos también un equipo, y esto es un trabajo interinstitucional que también nos trae a trabajar con la sociedad civil, que ha sido un gran apoyo en esta alianza público-privada para poder nosotros trabajar y hablar de trabajo infantil. Nosotros tenemos y hemos estado con un equipo interdisciplinario atendiendo cada uno de estos jóvenes y pudiendo en ese sentido estableciendo los mecanismos para que ellos puedan entrar al sistema educativo. Las autoridades panameñas y organismos internacionales destacan que se han demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de las escuelas y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social. Ramses Betancourt, FTV Diario. La ministra de Trabajo se pronunció por falta de consenso que hubo en la mesa de discusión del salario mínimo. Indicó que le corresponderá al Ejecutivo decir de cuánto será el ajuste salarial de los panameños. Cerró la mesa de negociación la semana pasada.
hemos estado en contacto con cada uno de los sectores y nosotros la otra semana vamos a tener reuniones con cada uno de estos sectores para poder entonces tomar las decisiones correspondientes. En efecto, el Ejecutivo va a analizar como equipo de gobierno cada uno de los resultados que se dio en la gira a nivel nacional. Yo creo que esto es una herramienta importante y también es importante seguir escuchando a cada uno de los sectores para poder nosotros establecer entonces el resultado en el Ejecutivo. Buenas noches, amigos televidentes. Ustedes habrán podido apreciar en el día de hoy la publicación que hizo el diario La Prensa en su portada, que continúa en la página adentro, sobre, imagínense, sobre las concesiones de libretas de lotería. Y eso es lo que son, para que ustedes estén claros, son concesiones, es decir, la Lotería Nacional de Beneficencia, entidad del Estado panameño, que además tiene un monopolio, porque es un monopolio estatal lo de la lotería, para no ponerse la institución a vender chances y billetes, lo que hace es que le entrega libretas de lotería, obviamente, a una cantidad de personas. Yo no sé cómo es el trámite, pero lo que sí sé es que la institución del Estado panameño, que se llama Lotería, le entrega en concesión a un grupo de personas las libretas para que sean ellas las personas las que vendan los chances y los billetes. Pues bien, resulta que producto de los Varela Leaks, donde reconoce el propio exdiputado José Luis Varela, que en efecto, en un momento en que ellos necesitaban que se aprobara una serie de medidas en el legislativo, donde ellos no tenían mayoría, una de las herramientas o de los elementos de negociación para darle a los diputados y conseguir el voto, entre otros, era darle libretas de lotería. Eso salió en los Varela Leaks. Y los Varela Leaks, el propio expresidente Varela reconoció que efectivamente su teléfono había sido interceptado. Y luego José Luis Varela reconoció que efectivamente esa conversación se dio. Producto de ello, el diario La Prensa eleva una solicitud a la directora de la lotería requiriéndole la información de nombre y número de cédula, nombre, número de cédula y provincia asignada a quienes se les ha otorgado libretas de lotería. Cuán grande es la sorpresa que la actual directora de la lotería responde que esa es información confidencial. ¡Ah! ¡Ojo! Y es información confidencial por 10 años a partir de, no recuerdo qué fecha, de agosto de 2019. Les recuerdo que el gobierno del presidente Cortizo inició gestión el 1 de julio de 2019. Y en agosto hay una resolución diciendo que esto era información confidencial por 10 años. Explíqueme usted esta historia. Una concesión del Estado, ¿cómo va a ser confidencial? El argumento baladí de que es por razones de seguridad hacia los billeteros y al billetero, como le llamamos comúnmente. Es eso, un argumento baladí. Porque el diario La Prensa no solicitó quién vende los billetes en la esquina de FTV. No. Dijo, quiero saber nombre, número de cédula y provincia de todas las personas que tienen libretas de lotería. Yo asumo que el diario La Prensa ahora va a ir a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte le ordene a esta directora de la lotería que arbitrariamente ha decidido que por 10 años esta información es confidencial. ¿Por qué le digo que arbitrariamente? Porque les reitero que es una concesión. Usted que me está viendo, como panameño o panameña que es, tiene derecho a saber, por ejemplo, a quién le dio el Estado panameño la concesión para explotar la frecuencia del canal 5 de televisión. Y efectivamente, usted entra a la página web
de la ASEP, si es que está en la página web, o si no, usted puede ir a la ASEP y requerirlo, y va a aparecer allí el canal 5, la frecuencia 5 de televisión abierta ha sido asignada a la Fundación para la Educación de la Televisión FTV, que es representada por, me imagino que habrán cambiado, porque originalmente la representaba Monseñor Marcos Gregorio Marat, asumo que ahora la representa Monseñor Ulloa. Eso es transparencia. Y la gente tiene derecho a saber porque es una concesión del Estado. Igual ocurre con las frecuencias de radio, también son concesiones del Estado. Las hidroeléctricas también son concesiones del Estado. Las libretas de lotería, idéntico. Explíqueme por qué no lo podemos saber. El argumento de la seguridad no procede. Entonces, yo les mencioné este caso que está publicado en el diario La Prensa de hoy, porque aquí vamos a debatir un elemento muy clave, que se llama transparencia. Yo se lo he dicho a ustedes varias veces. Hay muchos políticos que hablan de transparencia, pero que no la ejercen. La directora de la lotería es una de ellas. Habla de transparencia, pero o no sabe o no entiende lo que significa este concepto. Si el diario La Prensa no va a la corte, otros tendremos que ir a demandar esa acción de la lotería para que, repito, la corte ordene que dé la información, porque es una concesión del Estado, es decir, de usted, mía y de todos los panameños. Vamos a ver si esto prospera. Continuamos con más información. En el segundo bloque les vengo con otro tema de interés para todos nosotros. El mundo celebra a Nuestra Señora de Guadalupe. En esta solemnidad, el Papa Francisco presidió la Eucaristía en el Vaticano por Latinoamérica. No cabe duda de que Francisco siente una especial devoción por la emperatriz de las Américas, a la que honra cada 12 de diciembre presidiendo una misa en la Basílica de San Pedro. En su homilía, el Papa dijo que al ver a la Virgen de Guadalupe piensa en tres cualidades fundamentales de ella: es mujer, es madre y es mestiza. Explicó que María, como madre, no buscó nada para sí misma, sino que fue discípula fiel de su Hijo. Discípula, fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único Redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora. No, discípula. Recordó que María es madre de todos los pueblos y también de la Iglesia, que es femenina. Por eso habló del papel de las mujeres en la Iglesia. No podemos pensar la Iglesia sin este principio mariano que se extiende. Cuando buscamos el papel de la mujer en la Iglesia, podemos ir por la vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones que cumplir en la Iglesia. Pero eso nos deja a mitad camino. La mujer en la Iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la Iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. Ante un gran grupo de peregrinos mexicanos presentes en la Basílica, Francisco dijo que la Virgen de Guadalupe se presentó a Juan Diego porque quiso hacer que toda la humanidad fuera mestiza. Se nos quiso mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo.
Antes de concluir la ceremonia, el cardenal Marc Ouellet, presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, felicitó al Papa, que cumple 50 años como sacerdote. No todos logran entender plenamente el alcance de sus gestos, palabras y decisiones, pero le puedo asegurar que el pueblo de Dios que camina en la fe se siente animado y consolado por su ejemplo y su magisterio. Como es tradicional en esta jornada, no faltó el canto de la guadalupana. Por 6º año consecutivo, Francisco presidió esta ceremonia en honor a la Virgen de Guadalupe, una tradición que comenzó Benedicto XVI en el año 2011. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Y mañana el Papa Francisco cumplirá 50 años de sacerdocio. El Vaticano se prepara para celebrarlo por medio del arte. El 13 de diciembre el Papa Francisco celebra el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal. Por este motivo, la Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano encargó al pintor español Raúl Berzosa 2 cuadros que reflejen 2 momentos de la vida de Francisco. Entre ellos, hay 50 años de diferencia. Para mí, el Papa Francisco es un papa importante. Sobre todo, a mí personalmente, toda la obra que he realizado para el Vaticano ha sido siendo el Papa. Por ejemplo, tuve la suerte de conocerlo personalmente en el año 2016 en la audiencia general en el que se le presentó una pintura que me encargó la Oficina de Filatelia y Numismática del Vaticano. El primero representa la alegría de Jorge Bergoglio, el 13 de diciembre de 1969, día de su ordenación sacerdotal. A su derecha está la Basílica de San José de Flores, lugar donde descubrió su vocación, y a la izquierda, una de sus grandes devociones, la Virgen de Satanudos. La otra pintura se titula Francisco. Es una obra dedicada a la misericordia. Junto a Francisco vemos al Cristo de la Divina Misericordia y en la parte derecha la Basílica de San Pedro. Yo encajaría mi pintura dentro de un estilo pictórico realista y figurativo. Lo figurativo sobre todo porque el cuerpo humano es belleza, está claro, y la belleza nos lleva a Dios, y también Dios se hizo hombre. Entonces yo creo que ese hoy por hoy es el camino. Raúl Berzosa ha recibido muchos encargos del Vaticano. Sus pinturas han ilustrado los libretos de las ceremonias en San Pedro. Además, ha inmortalizado con su pincel a 3 papas, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Para mí es un auténtico orgullo. ¿Por qué? Porque es un paso muy grande como pintor y como artista. Poder realizar obra para el Vaticano son sueños cumplidos, desde luego. Pero también una gran responsabilidad. La Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano está muy contenta con el resultado que puede verse en estos 2 sellos especiales. Gracias a ellos, el aniversario del Papa viajará por todo el mundo. Bien, es momento de irnos a una pausa comercial. Así es, no le cambia. Al volver tenemos más información para compartir con todos ustedes aquí en FETV Diario. Ya volvemos. En las notas internacionales, el jefe de la Fuerza Aérea de Chile, junto al ministro de Defensa, indicó en una rueda de prensa que es prácticamente imposible que haya sobrevivientes a este accidente aéreo. Horas más tarde, las autoridades confirmaron el peor escenario para el avión militar, ya que se descarta que haya sobrevivientes. Durante el operativo de rescate se encontraron esponjas que son parte de una de las alas de la aeronave, parte del sistema de carga de combustible y pedazos de tela que corresponden al interior de la aeronave. También se hallaron 2 bolsos, una mochila y un zapato perteneciente a los ocupantes. El avión fue fabricado en el año 1978 y era uno de los más seguros de la Fuerza Aérea de Chile. Junto a una serie de partes del avión que se siguen encontrando hasta ahora, se han hallado restos de seres humanos, los que es muy probable sean parte de quienes viajaban en el avión C-130 sin estancia. Y nosotros queremos que se sepa a fondo la verdad. Cuando mueren 38 compatriotas, lo menos
que uno puede hacer es encontrar la verdad. Y eso hay que hacerlo contra viento y marea. El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, llegó este jueves a Buenos Aires en condición de asilado y recibirá el estatus de refugiado 2 días después de que el presidente Alberto Fernández asumiera el poder en Argentina. Evo Morales se asiló el jueves en Argentina, donde solicitó refugio. Hace un mes llega a México, país hermano que nos salvó la vida. Estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, indicó el expresidente boliviano en Twitter. Estamos renunciando. Morales renunció el 10 de noviembre, luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social, tras un proceso electoral considerado fraudulento por la misión de observación de la OEA. Primero se exilió en México, junto a su ex vicepresidente Álvaro García Linera, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto González. Todos viajaron ahora a Buenos Aires, donde pidieron refugio. Su llegada tuvo lugar 2 días después de que el peronista Alberto Fernández asumiera el poder en Argentina. En este país ya están instalados los 2 hijos de Morales, Evalis y Álvaro, desde el 23 de noviembre. La nueva presidencia argentina no reconoce el gobierno de transición de Yanine Áñez en Bolivia. Este último, en tanto, indicó el jueves que espera que Argentina cumpla rigurosamente con las normas del asilo y que Morales no realice actividades políticas públicas. Y en más información, la Fiscalía de México informó que un pequeño submarino con 4 tripulantes fue capturado el sábado por una patrulla de la Marina de Guerra del Perú que trasladaba más de 1 tonelada de cocaína hacia el país mexicano. Un pequeño narcosubmarino fue capturado el fin de semana por una patrulla de la Marina de Guerra del Perú. La Fiscalía informó el miércoles que trasladaba más de 1 tonelada de cocaína hacia México. Sus 4 tripulantes, 2 colombianos, un mexicano y un ecuatoriano, fueron detenidos. El fiscal explicó que el sumergible, interceptado a unos 330 kilómetros de la ciudad costera de Talará, fue cargado de droga en los manglares de Ecuador cerca de la frontera con Perú, donde también hay humedales. Sin embargo, no aclaró por qué el sumergible ingresó en aguas territoriales de Perú situado al sur de Ecuador si pretendía navegar hacia el norte para llegar a México. Según la Agencia Nacional Antidrogas, en Perú se producen más de 400 toneladas de cocaína al año, y la mayor parte de ella es exportada por vía marítima. Cambiamos de asunto. La integridad en las políticas públicas es una de las vías para combatir la corrupción en el país, aseguró la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ICAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presentaron los resultados del Reporte de Economía y Desarrollo 2019, que este año analizó el alcance y la repercusión de la corrupción en Latinoamérica. Pero las políticas públicas las tenemos que consensuar y las tenemos que elaborar todos. Justamente eso es una de las medidas de que cuando uno hace un gobierno abierto, Panamá está trabajando en el tema de gobierno abierto de forma tal entonces de que la participación ciudadana junto con la fuerza gubernamental se unan y puedan entonces decidir qué, mejorar Panamá, ser un Panamá transparente. Es un momento de reflexión porque sabemos que el mes de septiembre se emite a través de Transparencia Internacional que los índices en este caso de Panamá son índices que se ven como un Panamá como un país corrupto. Entonces, ¿qué vamos a hacer sobre esto? El objetivo es ahora mismo determinar qué va a hacer cada persona que incide y que influye sobre esta política pública. Entonces justamente estamos en esto, ¿por qué? Porque ese índice refleja de que hay una sociedad que está desconfiando de sus autoridades. El economista Gustavo Fajardo detalló que los efectos de corrupción se reflejan en la pérdida de cerca del 2% del Producto Interno Bruto a nivel mundial por causa de sobornos. Bueno, Panamá, igual que el resto del continente, creo que es importante embarcarse en reformas, aumentar los niveles de transparencia en la toma de decisiones, por ejemplo, adoptar algunas de las recomendaciones que se han venido haciendo en cuanto a la generación y accesibilidad, acceso a bases de datos importantes que permitan a la ciudadanía conocer un poco mejor
la acción del Estado, mejorar el acceso a los canales de reclamo, combatir algunos problemas como el clientelismo, así como también crear nuevos espacios para que la ciudadanía tenga la capacidad de reportar algunas irregularidades. La directora del ANTAI, Elsa Fernández, explicó que combatir la corrupción es uno de los principales retos que se deben cumplir por parte de esta administración. Sin embargo, aseguró que desde la institución se ejecutará el deber de garantizar la rendición de cuentas. Porque vamos a plantear cómo deben ser en este caso, ¿no?, la integridad en las políticas públicas, que tiene que ver de la mano con la tecnología, que tiene que ver de la mano con un gobierno abierto, participativo, que tiene que ver de la mano con ¿qué?, con servidores públicos capaces, y que definitivamente también el sector, en este caso privado, incide muchísimo, porque sabemos que la economía de un país se basa entonces en ¿qué?, en el tema empresarial, donde exista transparencia también las empresas, donde motivemos entonces, incentivamos las empresas, definitivamente el país va a caminar. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información recomienda el acceso a la información pública y la capacitación de denuncias para que la ciudadanía en general se atreva a denunciar delitos administrativos. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Y como parte del aniversario número 30 de la invasión de Estados Unidos a Panamá, ya está disponible en la Biblioteca Nacional una exposición relacionada a este tema. La noche del 20 de diciembre de 1989, los panameños jamás pensaron que la historia del país cambiaría para siempre y que la invasión de Estados Unidos a Panamá marcaría un antes y un después en la vida de miles de personas que vivieron de forma directa lo que fue catalogado por el gobierno de los Estados Unidos como causa justa. 30 años después de este fatídico hecho, en la memoria de millones de panameños está presente, pero para las nuevas generaciones, este hecho pasa desapercibido y es por ello que instituciones del Estado buscan métodos para instruir a la población sobre lo que ocurrió el 20 de diciembre. Hicimos una selección del material y bueno, está en exhibición aquí en la biblioteca durante el tiempo que dura la exposición, y además va a formar parte del, digamos, el material en custodia de la biblioteca, que es uno de los garantes de la memoria histórica del país. En la Biblioteca Nacional desde este jueves estará disponible una exposición fotográfica que recoge parte de las instantáneas de aquel hecho que marcó la vida de los ciudadanos panameños. Este año son los 30 años de un hecho trágico para la memoria colectiva panameña, como es la invasión de 1989. La Biblioteca Nacional no quiso dejar pasar esta fecha tan crucial y ha hecho una exposición que lleva por título Invasión 1989, donde el público que asista a esta muestra podrá ver distintas miradas de cómo reconocer los trágicos sucesos del 19 y el 20 de diciembre de 1989. Uno de los fotógrafos que ha entregado parte de sus imágenes ha sido el señor Daniel Espinosa, quien explica que le tocó presenciar escenas fuertes durante la cobertura periodística en Ciudad de Panamá. Fue una noche bastante, para poder calificarla, tenebrosa. Nadie se imaginaba que se iba a dar eso en ese momento. Se hablaba de que venían los gringos, que no venían, cuando en efecto se dio. Pero de ese momento, como periodista, mi intención fue sacar las mejores fotos, buscar, meterme. Cuando uno es joven, la adrenalina sube, tú no te das cuenta del peligro en que estás y continúas, lo sigues haciendo. Yo logré salir por la parte de Panamá Viejo y me tocó ver muchos soldados americanos enterrados en el... caían en paracaídas y los soldados panameños les disparaban. El próximo 20 de diciembre se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá y aunque ya hay propuestas en la Asamblea Nacional para declarar este día como duelo nacional, hasta ahora no se ha prosperado como se tenía previsto por parte de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que en los últimos años han estado exigiendo esto a diversas administraciones de gobierno. Ramses Betancourt, FTV Diario. El diputado Edison Broza asegura que la situación debido a la tala indiscriminada en la provincia de Darién continúa siendo crítica y hace un llamado a las autoridades correspondientes. La provincia de Darién ha pasado por momentos muy difíciles, ha perdido gran parte de su flora
Y yo creo que esto es algo que tiene que ser una problemática no solo nacional, incluso internacional, porque estamos hablando de uno de los bosques más importantes de la región, uno de los 5 bosques tropicales más importantes de Mesoamérica. Estamos hablando de pérdida de biodiversidad, animales que están en peligro de extinción, que podrían desaparecer para siempre. Entonces, actualmente desde la Comisión de Investigación estamos analizando cuáles son las causas de esta deforestación. Y la deforestación es bastante amplia. Por ejemplo, hay deforestación por incendios, por quema, por la extracción de madera, la tala rasa, que es más relacionada con lo que es agricultura, ganadería, hay también por la titulación de tierras. Entonces son muchos retos que estamos viendo y hasta el momento nuestras investigaciones arrojan que la ganadería es la principal causa de la deforestación. De regreso, amigos televidentes. Hoy nos enteramos de la muy buena noticia que el Canal de Panamá le entregó el cheque al Estado panameño, producto de su rendimiento, por poco menos de 1.800 millones de dólares, 1.786 millones de dólares. En el cheque anterior había sido de 1.600 millones, lo que significa que el año siguiente, el año fiscal del canal, que no es igual que el año de enero a diciembre de todo el resto del país, fue bueno. Fue bueno cuando pudo dar más de lo que dio el año anterior. ¿Dónde surge el debate cada vez que el canal entrega el producto de los dividendos de dicha operación? Que ese recurso, ese dinero, se va a lo que se denomina la caja común del Estado. Y esa caja común es como, sí, es como un hoyo negro. Ahí van los contratos, van las planillas, obviamente ese es uno de los tantos ingresos que tiene el Estado. Pero yo creo que ya va siendo hora para que no haya tanto escepticismo de muchos panameños, o de algunos panameños, que producto de una legislación mucho más desarrollada y elaborada, se puede establecer con claridad y precisión en qué se gastan los dividendos del canal. Claro que sí, porque el resto de las actividades que el Estado tiene y de responsabilidades que el Estado tiene, lo llena, lo suple con los otros ingresos. Cada vez que usted paga 7%, por ejemplo, el famoso ITBMS, cuando la gente presenta declaración de renta, las empresas, las liquidaciones de aduana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sería bueno que de una vez por todas una legislación diga, ¿sabes qué? El producto de la operación del canal lo vamos a gastar en educación, o en educación, cultura y deporte, en educación, cultura, deporte e investigación científica, en investigación, cultura, deporte, investigación científica, salud, no sé, pero que de esa manera todos los panameños podamos entender y saber a dónde va ese dividendo. ¿Por qué es importante esto? Porque yo todavía tengo fresco en mi memoria cómo cuando se planteó al país un referéndum para la ampliación del canal, tal y como lo ordena la Constitución, en las diversas encuestas que se hicieron, sobre todo en el interior, la gente decía, eso no es problema mío, a mí no me toca nada, eso es problema ya de la capital y de los colonenses. Y no es así. El canal, por definición, es patrimonio de la nación panameña. Y yo creo que es saludable para este gobierno que todavía está empezando y para los que vengan, que esa ganancia de la operación del canal, sepamos los panameños en qué se gasta puntualmente y no en esa especie de hoyo negro que es la caja común del Estado, donde, repito, allí sale todo. Las obligaciones con los préstamos que pide el país, los intereses que hay que pagar, las planillas que hay que pagar, los contratos que hay que pagar, las calles que hay que hacer, todo eso sale de la caja común del Estado, que obviamente se distribuye en distintas cuentas. Pero a mí me da la impresión que ya va siendo hora que esta historia de los dividendos del canal esté por escrito en qué se va a gastar para que todos entendamos que el canal es parte de todos nosotros y nosotros, todos, somos parte del canal. No nada más los que trabajan allí. A los que trabajan allí, que por cierto hay que aplaudir que un año más de dividendos y que aumentan esos dividendos. Presumiblemente
dependiendo de la realidad comercial marítima, faltará poco para que ya llegue a los 2.000 millones de dólares en dividendos al país. Excelente. Pero ¿no cree usted que sería bueno saber en qué se gasta cada dólar de lo que el canal nos genera? Para que generemos con más fuerza ese sentido de pertenencia que el canal debe tener para con el país y el país para con el canal. Yo creo que sí vale la pena. El problema es que una ley, ya usted sabe por dónde pasa, ¿no? Por la asamblea, por esta asamblea, que es peor que la anterior. Imagínese usted el mamotreto que podría salir de ahí. Esa es la parte que me preocupa, pero que vale la pena analizar. Continuamos con más información ya en la parte final de nuestro informativo. Así es, gracias profesor, buenas noches. Información deportiva para hoy, vamos con béisbol nacional de inmediato. Tenemos que repasar lo que está ocurriendo en ProBase, béisbol profesional en nuestro país. Ahí tenemos la gráfica de posiciones luego de las primeras 12 jornadas. Los astronautas están liderando con 8 victorias, 4 derrotas. Los federales tienen 7 victorias, 4 derrotas. Las águilas metropolitanas 4-7 y los toros de Herreras, actuales campeones de la Serie del Caribe, están con 4 victorias y 8 derrotas. Tenemos la siguiente gráfica, señor director, cuando quiera, para repasar los partidos del día de hoy. Desde el estadio Kenny Serracín a las 3 de la tarde jugaban toros ante águilas metropolitanas y ya están jugando partido entre federales y astronautas. También tenemos la gráfica rápidamente de cómo quedó ese partido de esta tarde que ya se jugó y ya finalizó entre toros de Herrera y águilas metropolitanas. Victoria para los toros de Herrera 4-2, entonces obtienen su 5ª victoria de la temporada para mejorar en la tabla de posiciones. Vamos con NFL y es que hoy inicia la semana número 15 de la temporada regular. Ya está por definirse quiénes van a ser todos los equipos clasificados. Antes de repasar eso, ahí están los partidos de la semana. Hoy están jugando Jets ante Ravens, ese partido ya arrancó. De momento está ganando el equipo de Baltimore. La jornada continúa el día domingo, Eagles ante Redskins, Texans ante Titans, Dolphins ante Giants, los Broncos se van a enfrentar a los Chiefs, los Bears se van a enfrentar a los Packers, Buccaneers ante Lions, Patriots ante Bengals, el equipo de los Seahawks se va a enfrentar a los Panthers, los Jaguars se van a enfrentar a los Raiders, los Vikings ante los Chargers, Browns ante Cardinals, Falcons ante 49ers, Rams contra Cowboys, Bills contra Steelers y termina el lunes por la noche con el partido entre Colts y el equipo de los Saints. Para finalizar, la gráfica de cómo estaría hasta el momento los partidos de postemporada de la NFL si terminara hoy la temporada regular. Ya la vamos a tener en breve la gráfica que define de momento cuáles serían. Ahí está, por la conferencia americana. Ravens y Patriots estarían clasificando directamente a la siguiente ronda. Por la conferencia nacional, 49ers y Packers. Por ahora, en la ronda de comodines, los Steelers se enfrentarían a los Chiefs y los Bills ante los Texans, mientras que por la conferencia nacional, Vikingos se enfrentarían a Saints y Seahawks se enfrentarían a los Dallas Cowboys. Por ahora simplemente eso es lo que está ocurriendo en la NFL y esos serían los partidos de postemporada. Es lo que tenemos información deportiva para hoy. Adaluz, Daniela, mañana vamos a tener una entrevista especial en el segmento de deportes, así que los invito a todos a que estén pendientes mañana a la hora del noticiero. Excelente, muchas gracias Alejandro por esta información. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de FTV Diario. Adaluz. Así es, Daniela, Alejandro. Bueno, queremos antes de despedirnos también mandar un fuerte abrazo al padre Francisco Verar y también Monseñor José Domingo Ulloa, quienes el día de hoy están cumpliendo 36 años de aniversario de ordenación sacerdotal. Así que para el padre Paco que nos está viendo, un fuerte abrazo y para su hermano también que está cumpliendo años el día de hoy. Queremos invitarles a que siga en sintonía de FTV porque ya inicia Cruce de Ideas con Ramsés Betancourt.